Estuvimos hablando con Juan Camilo acerca de qué podríamos compartir con ustedes. Y algo que pensamos era acerca de que hay muchos que cuando llegan a la juventud, cuando llegan a la adolescencia, es como que tienden más a alejarse de Dios, ¿sí? Hay muchas razones por las que las personas se alejan del Señor. Pero algo que es raro es que cuando los jóvenes, cuando una persona llega a su juventud, se aleja de Dios. Entonces, es con la gracia del Señor. Yo he estado el año pasado estudiando en la universidad en teología, y algo que yo pude hacer en un trabajo fue encontrarme con datos que son interesantes de poder encontrar con jóvenes como ustedes. Muchos de ellos lo que respondieron fue lo que es plasmado en este tiempo que vamos a estar compartiendo. Este va a ser el primero de hasta que se termine el año. En noviembre vamos a terminar con un tiempo de fogón que después Juanca les va a compartir. Pero hoy vamos a ver una de esas razones por las cuales los jóvenes se alejan de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí en pantalla unas cositas que vamos a ir viendo. Entonces, la primera razón que vamos a ver acerca de por qué los jóvenes se alejan de Dios es el atractivo del mundo, ¿sí? Vamos a ver cómo es que esto afecta a los jóvenes y por qué los jóvenes se alejan del Señor. Por esto, por ahí algunos ya saben un poquito más del tema por algo que ha vivido, ¿sí? En el trabajo que yo estuve haciendo, me encontré con este dato, ¿sí? Que más del 50% de las personas que se alejan del Señor en su juventud es por el atractivo del mundo. Entonces es un número muy grande, ¿sí? Más del 50% de los que respondieron a esa encuesta, más o menos 150 personas respondieron, digan de que la mayoría fue porque era muy atractivo este mundo. Miren lo que decían algunos de ellos. Estas son respuestas que ellos escribieron, ¿sí? Dice, porque después de conocer un poco del mundo, se da cuenta de que uno prefiere lo que a uno le gusta y no lo que realmente es bueno. Otro joven decía, porque conocí el mundo, porque me gustaron las cosas las cuales estaban mal bajo los ojos de Dios, y por el no volver a congregarme perdí ese interés. Y uno más decía, por querer experimentar el otro lado, mi vida rutinaria con Dios me empezó a aburrir. Si ustedes se fijan, hay un común denominador que tiene que ver con las cosas del mundo, ¿sí? Probar un poco del mundo, y que en medio de ese probar, ellos quisieron dejar las cosas del Señor. Entonces, hoy vamos a estudiar con tres preguntas que tienen que ver con esto, un poquito acerca de cómo es que el atractivo del mundo se ha vuelto algo que aleja a los jóvenes del Señor, ¿sí? Y para eso entonces vamos a empezar con la primera pregunta, y también vamos a abrir nuestras Biblias porque vamos a sacar esto desde la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, y la primera pregunta que yo tengo acá puesta en pantalla es, ¿qué es dejarse seducir por el atractivo del mundo? ¿Sí? En la Biblia, cuando abrimos la escritura, ¿dónde aparece eso? ¿Sí? Porque muchos de los chicos decían, es que me gustó mucho el mundo. Entonces, en la Biblia, ¿dónde dice eso? ¿Dónde podemos mirar que es algo como parecido? Empieza a salir de ahí. Vamos a ver en Primera de Juan, ¿sí? Primera de Juan 2:15. Voy a pedirle que me ayuden ustedes, el que lo encuentre así rapidísimo, que me lo lea, por favor. ¿Qué dice Primera de Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok, gracias, Dani. Acá la palabra de Dios dice, en Primera de Juan, que Juan le estaba llamando a la iglesia, dice allí, se llamando a la iglesia, a que no amen al mundo, ¿sí? Cuando, si alguno de ustedes ha estado enamorado o le gusta a alguien, un paso por ahí que viene, ahí después va a ser el amor, ¿no? Y el deseo de poder dar algo, entregar algo, de poder escribir cositas, de poder pensar mucho en esa persona. Y acá llega y dice, no améis al
mundo. No vamos a meternos tanto en profundidad ahí en lo que tiene que ver con el amar, pero sí te puedo decir que la palabra de Dios dice que nosotros no debemos amar al mundo. Y aquel que ama al mundo, dice la Escritura, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero decirte con la autoridad que me da la palabra de Dios, que aquella persona que, por ejemplo, va a la iglesia, que hace, no sé, algún servicio dentro de lo que es un ministerio, que se sabe mucho de la Biblia, que tiene una familia cristiana, pero que ama al mundo. Incluso por ahí dicen, no, es que yo ya hice una oración y le pedí al Señor perdón por mis pecados. Pero si amas al mundo, la Biblia dice que el amor del Padre no está en ti. Tenemos algo grave, algo que debería asustarte, porque eso quiere decir que entonces nunca has llegado a conocer a Jesús como tu Salvador. Pero hay muchas personas que van a la iglesia, llegan y viven una religiosidad, pero no viven una relación en realidad. En realidad nunca conocieron a ese Jesús del que dicen que debemos conocerlo, ¿no? Y Jesús que murió por ti. Vas a la iglesia porque tu papá te lleva, porque siempre has ido, porque no tenías nada que hacer, porque tienes amigos, pero no porque conociste a Jesús como tu Salvador. Y acá entonces el primer llamado de atención, de alerta, es que aquella persona que ama al mundo dice que el amor del Padre no está. ¿Sí? Entonces lo empezamos a relacionar. Mira por favor lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. El que lo tenga, por favor, abre su micrófono y me ayuda. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La palabra de Dios dice ahí que no debemos tomar la forma de este siglo ahí, la forma de este tiempo. Nosotros estamos en el año 2023 y hay muchas cosas en este tiempo que tú sabes que como que caracterizan estos días, ¿sí? Y tienen forma de mundo. Aquel que se deja seducir por el atractivo del mundo, yo me podría pensar, es como que empieza a querer quedar bien con el mundo, empieza a tomar la forma del mundo, ¿sí? Por ahí otra vez relacionándolo con alguien que le gusta o alguna persona, por ahí entonces empiezas como a querer hacer lo mismo, a hablar un poquito como él habla, ¿sí? A atenderte cositas que él hace y entonces tú también las quieres hacer. Y entonces empezamos a tomar la forma del mundo, conformarse a este mundo, ¿sí? Y vamos, uno más. En la escritura tú ves que muchas veces el Señor llega y dice que hay uno que es Él y otro que está en su competencia, ¿sí? Y tenemos como una rivalidad entre los dos. El Señor cuando estaba allí con Josué en capítulo 24, llega y le dice ahí, finales, llega y le dice, si mal os parece servir a Jehová, dice Josué al pueblo, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Había unos que querían pelear contra el Señor, que eran esos dioses paganos, dioses falsos, y había el Dios verdadero. Y ahí entonces también otra vez hablamos acerca de ese atractivo del mundo que empieza como a querer tener una lealtad en donde hay uno que tiene una relación contigo, pero otro que quiere tomar el lugar de ese que tiene esa relación contigo. Hablamos de Dios y uno que le quiere quitar el lugar a Dios en tu vida. En Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra de Dios dice que las riquezas empiezan a ser uno que quiere pelear por el lugar de Dios en tu vida. ¿Sí? Ese puede ser uno que está ahí peleando. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo llega y le dice a la iglesia, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Quiero buscar de que la gente esté todo bien conmigo. Si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Gálatas nos habla entonces de un hombre que quiere quedar bien con las personas, que quiere que las personas por ahí le digan, uy, qué chévere, qué bueno, sí, tú puedes ser parte de este grupo. Y muchos en este mundo tenemos esa lealtad en donde las cosas del Señor están bien, pero que no me hagan quedar mal con mis amigos, que no me hagan quedar mal en el grupo en el que estoy. Esa es una lealtad vida. Y uno más, Santiago capítulo 4, versículo 4, nos dice la palabra de Dios que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En el atractivo del mundo, también el mundo quiere ser tu amigo. Quieres empezar a pasar tiempo con él, a relacionarte con un amigo que tú llevas a la casa. Y para Dios no se puede así. Tú no puedes estar de amigo con el mundo. Si tú estás viendo que en tu vida tú empiezas a ser amigo del mundo, que te lo llevas a la casa, que empieza a compartir contigo, que empieza a ser como ese íntimo en tu vida, la Biblia dice que te constituyes enemigo de Dios. Y algo que yo estaba pensando es cómo puede ser que uno que tiene a Cristo, ahora Dios, llega y dice que tú eres su enemigo. Eso es algo que no tiene base bíblica, porque cuando tú conociste a Cristo, la palabra de Dios dice en Colosenses 1:21 que tú dejaste de ser su enemigo. Ya no eres enemigo, ahora eres uno que tiene paz con el Señor. Por lo tanto, si tú eres amigo del mundo, cuidado. No estamos hablando acá de pérdida de salvación, estamos hablando de una genuina salvación. Una salvación que en realidad dice, oye, ¿sabes qué algo le pasó a este chico? Ya no las cosas de este mundo ya no le atraen como antes. Las cosas de este mundo sí, o sea, te pegan. Y ahorita vamos a ver acerca de lo que te propone este mundo. Pero no es amigo de... Entonces, primer punto, vimos allí una pregunta que es, ¿qué es dejarse seducir por el atractivo del mundo? ¿Listo? Pero ahora, como en toda relación, hay cosas que a uno le gustaron y que entonces eso es lo que empieza a llamarte la atención de la persona. Y por ahí su físico, su manera de hablar, cómo te trata. Y mira lo que dice el Señor otra vez ahí en Primera de Juan, capítulo 2. Pero ahora vamos a ver el siguiente versículo, no el 15, sino el 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La palabra de Dios dice ahora que en ese atractivo del mundo hay tres puntos claves con los cuales Él llega a seducir. Uno es la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Esto no proviene del Padre, dice la palabra de Dios. Esto no tiene que ver nada con Dios. Esto tiene que ver con el mundo. Vamos a ver entonces qué es eso. ¿Sí? Los deseos de la carne. Mira por favor en Gálatas. Gálatas es un precioso libro allí que nos va a dar un poquito de idea de cuáles son los deseos de la carne. Leemos algunos versículos. Es un texto largo. Por causa del tiempo no lo voy a leer todo, pero mira lo que dice. Dice, digo pues, versículo 16, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios es muy, muy clara en cuáles son los deseos de la carne. En este mundo hay cosas que se te presentan en la vida, ¿sí? En la vida de este mundo, que empiezan a seducirte. Y ahí dice deseos de la carne.
Me llama mucho la atención porque esto lo estamos estudiando ahí con la iglesia los días miércoles, el libro de Romanos. ¿Sabes que Pablo llega y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él habla acerca de que él quería hacer lo que el Señor quería que hiciera con su vida, pero había un cuerpo que quería hacer otra cosa. Y esto habla acerca de que nosotros tenemos un cuerpo que quiere pecar, el deseo de la carne. En este mundo vamos a ver que el mundo propone cosas para que tu carne, que si tú tienes a Cristo, tu carne quiera ceder a estas cosas. Fornicación, eso tenemos como pan caliente, ¿no? Eso, el que quiera, ahí tenemos un montón de ese tema. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Uno que me llama la atención dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Habla acerca de peleas. El mundo quiere, hoy por ejemplo, estaba yendo ayer estaba yendo para Mosquera, yo les contaba a las chicas que yo estoy yendo a Mosquera en mi bicicleta, y estaba yendo para allá, y apenas una persona, yo fui imprudente, pasé en un lugar en donde vi que un camión estaba saliendo, pero no frené, y justo pues ahí, en ese momento, el que estaba ahí en el camión me gritó algo, y mi carne era como que quería sublevarse, como que, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué me habla así? Porque tengo a Cristo, pero mi carne quiere pelear, no se quiere dejar, ¿sí? Gracias a Dios en ese momento me callé y seguí. Yo fui el imprudente. Entonces ahí tenemos deseos de la carne, deseos de tu cuerpo, de querer pecar. Pero lo que me llama la atención también ahí es que dice que los que practican tales cosas. Yo les he dicho algunas veces, no sé si alguna vez escucharon eso de mí, que una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. El que practica el pecado, eso muchas veces lo dice en la escritura, y eso habla acerca no solo de un pecado ocasional. Yo, por ejemplo, digo una mentira, pero otra cosa es decir mentiras todo el tiempo. Una cosa es que por ahí tú estás peleando con la pornografía, pero otra cosa es que tú veas pornografía todo el tiempo. Y así con cualquier pecado, y la Biblia dice que el que practica el pecado no heredará el reino de los cielos. En primera de Juan dice que esa persona es del diablo, no es de Dios. Y otra vez te llama la atención eso entonces a pensar si en realidad conociste a Jesús como tu Salvador. ¿Sí? Pero entonces los deseos de la carne, ahora, los deseos de los ojos. El mundo tiene también mucho para recrear tus ojos. La Biblia, mira lo que dice en Proverbios. Vamos a abrir el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 27. Dice la palabra de Dios, el versículo 20, 27, 20. El Seol y el lavador nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Tus ojos y mis ojos nunca están satisfechos, dice la Biblia. Por lo tanto, entonces, ¿sabes? Un frente de ataque del atractivo del mundo va a ser con tus ojos. Quiere ganarse tus ojos. Otra vez, por causa del tiempo, no leemos todos los textos. Yo te los pongo ahí, si quieres anótalos. O te paso la presentación, no hay problema. Miren que en Eclesiastés, por ejemplo, ahí el escritor Salomón llega y dice que los bienes en este mundo llegan y empiezan a ser como el deseo de muchos, pero al final terminan siendo algo que pasan, solo es un deseo. Tú llegas y ves un celular que es bonito, que no es malo que tengas un celular si lo sabes utilizar bien, pero termina siendo solo como que quieres ver algo de este mundo. Y después se pasó el celular, se pasó el tiempo de que hubiera esta marca que te gustaba tanto, y ahora quieres otra más. Y empieza a ser solo recrear tus ojos. Obviamente, en cuanto a recrear tus ojos, hablamos acerca de muchas veces el tema de la pornografía. En Proverbios 4, versículo 25, me gusta mucho ese versículo, dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Las cosas chuecas en este mundo que se te proponen para ver son un montón. Y el Señor llega y dice, tus ojos miren lo recto.
No mires cosas que son basura. Pero Él tiene ahí una gama de cosas para que tus ojos se recreen. Mira, por ejemplo, en Proverbios capítulo 23, versículo 5. Proverbios 23, versículo 5, por ahí haciendo un poquito de contexto a lo que decía Eclesiastés, dice, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, se harán alas como las alas del águila, y volarán al cielo. Hay muchos que colocan sus ojos en tener cosas, en las riquezas de este. Y el mundo quiere ganarte con eso, quiere ganar tu corazón de esa manera. Porque tus ojos nunca se sacian. Él sabe cómo trabajar. Es un sistema organizado en pro de que tu vida se aleje de Dios. Entonces tenemos deseos de la carne, deseos de los ojos, pero nos falta uno que decía el versículo 16. La vana gloria de la vida. La vanagloria de la vida, ¿qué es eso? Cuando él dice vanagloria, tiene que ver con una gloria vana, una gloria vacía, sin contenido. Este mundo quiere que tu vida sea honrada, ¿sí? Que tú seas el que quede siempre en alto, que tú seas el que más likes se lleve, ¿sí? Que cuando te ganes un título de la universidad, todos digan, oye, es que ese sí sabe mucho, ¿no? Tú puedes haberte matado estudiando, como yo sé que muchos de ustedes lo hacen, pero que tú seas el que se lleve la gloria. Cuando si Dios no te hubiera dado la capacidad de estudiar, tú no hubieras podido estudiar. O el dinero para estudiar esa carrera, o el trabajo, no sé, todo lo que tienes tiene que ver con Él. Por favor, lee conmigo, alguno que me ayude leyendo Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Sí, entre otros versículos que tenemos allí, Apocalipsis 4, versículo 11, ¿qué dice? ¿Alguno lo tiene? Dice 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. La palabra de Dios llega y dice que el único digno de recibir la gloria es Dios. No hay nadie más. Tú puedes ser muy bueno en lo que haces, pero el que merece la gloria es Dios. Y este mundo quiere ganarse tu corazón diciéndote, uy, es que tú eres muy bueno. Es que tú deberías ser el que está ahí puesto en alto. Pero no, el Señor llega y dice que todo lo que tiene que ver con gloria es por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él se merece toda la gloria. Él te creó y aparte mandó a su Hijo a morir por ti en una cruz. Y si tú creíste en Él, ahora tienes ganado el cielo por su gracia. Por lo tanto, tú le debes todo a Él. Pablo lo decía de otra manera. Él se puso un día a reflexionar y dijo, el amor de Cristo me constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tu vida se la debes a Cristo. Él merece todo de ti. Tú puedes hacer muchas cosas, pero todo lo que haces, todo lo que vivas en este mundo, que por ahí tú digas, oye, ¿sabes que yo me lo gané? Por favor, quítate esa mentira de la cabeza. Es porque Dios te lo dio. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 puntos de ataque de ahí del mundo que quiere ganarse tu corazón. Su atractivo empieza con deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Terminamos, nos queda un último versículo y terminamos este tiempo. Lee por favor conmigo el último versículo que está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Perdón que me pasé la diapositiva. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
¿Cómo hacemos frente a algo tan atractivo como es el mundo? ¿Cómo hacerle frente a esos deseos que nos gustan tanto, que nuestro cuerpo como que pide? Les decía ahí, por ejemplo, borrachera, si tú tienes un problema con el alcohol, ¿cómo hago para que mi cuerpo ya no tenga ese deseo de querer esas cosas? Primero dice la palabra de Dios que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Tienes que conocer a Cristo como tu Salvador. Pero en esta vida cristiana, si tú todavía sigues luchando con esos deseos, ¿cómo hago yo para que eso empiece a dejar de ser efectivo en mi vida, para que se vuelva inoperante? Dice la palabra de Dios, da la ecuación perfecta, dice allí, el mundo pasa y sus deseos. La palabra pasa es que se acaba, eso se termina, eso no va a ser eterno. Mira por favor pasajes como 1 Corintios capítulo 7, versículo 31. 1 Corintios 7, 31 dice la palabra de Dios. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. ¿Por qué? Porque en apariencia de este mundo se pasa. Lo que te propone este mundo, nadie dice que no sea atractivo. Entonces, lo que puedo decir es que lo que pasa en este mundo y lo que te propone este mundo va a pasar. Se acaba. Es un ratisco, nada más. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 7, decía el apóstol Pablo, sin nada hemos entrado a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así como entraste a este mundo peladito, así te vas a ir. No podemos sacar nada de este mundo. Sí, el mundo pasa. Ahí tenemos otros pasajes más. Tienes que entender que este mundo lo que te propone no tiene garantía. Pero el segundo, ¿cómo hacemos para hacerle frente a esto? Mira que dice al final del versículo, el mundo pasa y sus deseos, pero si el que hace la voluntad de Dios permanece para cuánto, para siempre. La idea de la voluntad de Dios tiene que ver con lo que Dios quiere. ¿Sabes? Lo que Dios quiere va a durar para siempre. La voluntad de Dios permanece para siempre. Mira el versículo de Romanos que leímos hace un ratito, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo que Dios quiere para tu vida no es malo, es bueno. Y no solo bueno, es buenísimo. Es perfecto. A veces pareciera que nos dijera, no, pobre cristiano, no, ahí sujetado a una religión que no le dejan hacer nada. Mira, la verdad, eso es una mentira tremenda. La vida en Cristo no es libertad para hacer lo que yo quiero. El pecado nunca trae libertad, trae esclavitud. En Cristo hay libertad. La vida de pecado no te va a traer alegría. En Cristo vas a hallar gozo. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es lo mejor que puedes hacer. Y el salmista decía en Salmos capítulo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Si tú quieres hacerle frente a las cosas de este mundo, a lo que te propone este mundo, ponte a hacer la voluntad de Dios y te vas a dar cuenta de que es lo mejor. Y que lo que te propone este mundo es algo pasajero, es algo que va a dañar tu vida, es algo que te va a alejar de Dios, de tu familia, que va a dañar los planes que el Señor tenía para tu vida. ¿Terminamos con esto? Como conclusión, te lo vuelvo a decir, yo no te digo de que el atractivo de este mundo no sea real, ¿sí? Todos los que vivimos en este mundo, los que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, podemos decirte que muchas veces es una lucha, ¿no? Mi carne quiere ceder a las cosas de este mundo. Como Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Tenía una lucha.
Eso es importante, que estés luchando. Lo que podemos decir para ti que estás en esa realidad es que si conoces a Jesucristo como tu Salvador, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confiesa a Cristo lo que ha pasado en tu vida, cómo te alejaste de Él, que te empezó a enamorar este mundo con sus atractivos, con lo que te gusta. Dile al Señor perdón, arrepiéntete de tus pecados. Dice que cubre sus pecados, no confesará, no prosperará. Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Sí puedes arreglar las cosas con el Señor. Pero si tú no tienes a Cristo, la verdad esto te da un poquito de panorama. Porque si tú crees tener a Cristo, pero como te digo, si amas las cosas de este mundo, si estás siendo amigo del mundo, si estás coqueteando con el mundo, y dejémoslo claro, por ejemplo, si vas solo los domingos a la iglesia, pero tu vida durante la semana es una vida lejos del Señor, escuchando música del mundo, hablando cosas del mundo, diciendo groserías, teniendo una relación por ahí sucia con tu novia, con tu novio, déjame decirte otra vez, por favor, que analices tu vida y te des cuenta si en realidad Cristo es tu Salvador. Porque aquel que es de Cristo dice que no ama al mundo. Tú lo sabes, yo no puedo juzgarte, pero la Biblia sí es como un espejo, dice en Santiago, que revela lo que está allí en realidad. Entonces vamos a terminar orando. Yo quisiera orar por ustedes, y si tú necesitas arreglar las cuentas con Dios ahorita, qué bueno sería que lo puedas hacer. Padre Celestial, gracias damos, Señor, por este tiempo, porque su palabra es muy, muy clara. Gracias, Padre, porque usted nos muestra que el atractivo del mundo es real. Muchos jóvenes lo escribieron allí cuando les preguntaba que hicieran la encuesta. Y nos damos cuenta de que la realidad de muchos es que las cosas de este mundo les llaman tanto la atención. Como alguno decía, querían probar la vida fuera de Dios. Yo no sé si la realidad de alguno de los chicos que está aquí es esa, Señor. Por ahí el mundo le está coqueteando tanto y está cediendo ante la atractividad del mundo. Pero pido, Señor, si hay alguno que es de Cristo aquí y que está luchando con el atractivo del mundo, o si ha cedido en algún momento, que usted nos ayuda a poder quebrar su corazón, ya que renueve su relación con usted, su amistad con usted. Pero si hay alguno de los que está aquí que se está engañando a sí mismo, pensando que es de Cristo, cuando en realidad no lo es, cuando está viviendo una vida metiendo al mundo en su casa, en su diario caminar, en su trabajo, en su colegio, en su celular, que pueda tomar conciencia de que necesitan a Cristo como Salvador, no una iglesia, no una religión, sino a Jesús. Usted dice que todo aquel que cree en Cristo tiene una vida. Yo pido por estos jóvenes, Señor, que puedan reconocer su pecado, que puedan arrepentirse de ellos y que Él pueda hacer su vida de salvación. Gracias por estos jóvenes preciosos que usted nos ha traído hoy. Gracias por los líderes. Y, Señor, que usted nos ayude a poder ser luz en este mundo tan oscuro que está siendo dominado por el enemigo. Pero que nosotros podamos ser esos luminares en el mundo que vivimos una vida contracorriente. Gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús, vamos a orar.